a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro y en esta ocasión vamos a hablar de una persona que influyó mucho en alguien que es muy conocido y que es considerado uno de los músicos más importantes de la historia, pero que casi no se conoce nada, ¿no? Es un personaje que pasó desapercibido totalmente en la historia, aunque influyó mucho en este gran músico que estamos platicando. Pero para entrar en tema vamos a platicar y vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando del año de 1760 más o menos, el periodo o inicia la historia en este periodo en 1760, y en ese momento, para ponerlos en contexto, imagínense que pues la gente, sobre todo la de clase alta, los reyes, las grandes cortes, buscaban como medio de diversión que escuchar a músicos que tocaran toda esta música clásica que conocemos actualmente, y les gustaba mucho, era como su afición el escuchar conciertos, y había grandes intérpretes en esa época y los contrataban para que fueran a la corte a tocar. Y no solamente eso, sino los contrataban y pues les hacían muchos honores, ¿no? A la gente que se dedicaba a esto. Y pues imagínense que en esa época que estamos platicando exactamente, de repente el apellido Mozart empezó a sonar muchísimo. Y esto no es raro, ¿no? Pero pues empezaba, ¿no? Era cuando el apellido Mozart empezaba como a rondar, empezaba a tener giras por toda Europa, ¿no? Sobre todo en las ciudades más importantes como París, como Londres, como La Haya, como Viena. Se estaba escuchando en ese momento, y todas las cortes hablaban de ese apellido, y no solamente hablaban de él, sino que decían cosas como que era súper virtuoso, como que era único, era un prodigio escuchar ese apellido tocar música. Y tú dirás, pues es normal, ¿no? O sea, Wolfgang Amadeus Mozart pues es el gran músico de músicos, es uno de los músicos más famosos de la historia, y por lo tanto pues estos adjetivos hacia él pues eran totalmente normales, ¿no? A pesar de que en esta época que estamos hablando él prácticamente era un niño muy pequeño. Pero lo curioso de esta historia es que no estamos hablando de él, sino que estamos hablando de su hermana María Ana Mozart, o María Ana Walburga Ignatia Mozart, que posteriormente ella se puso el nombre de Nannerl como nombre artístico, pero para efectos del video vamos a ubicarla como María Ana Mozart. ¿Y qué tiene de curioso? Pues bueno, como lo decimos, todos esos adjetivos estaban dirigidos directamente a María Ana Mozart, porque veían en ella una gran música. Eh, para, para entender esto, pues tenemos que entender la historia del padre. Leopold, el padre tanto de Wolfgang como de María Ana Mozart, era un hombre que también le gustaba mucho la música, era músico y tenía muchos conocimientos musicales, de composición, de todo tipo, y él se los inculcó desde muy pequeños a sus hijos. A los 5 años se los inculcó a María Ana, y María Ana es 5 años mayor que Wolfgang Mozart, o sea que a los 5 años, mientras le estaba inculcando ya todos estos conocimientos que estamos platicando, pues Mozart estaba apenas naciendo. Por lo tanto, cuando María Ana llega a cierta edad, como a los 8, de 8 a 10 años más o menos, ella ya era una pues casi adolescente, y ya tenía la capacidad de tocar, dice su padre, que las piezas musicales más difíciles de esa época, y lo presumía a los 4 vientos. Decía que su hija era una virtuosa, y que además era una niña prodigio. Mozart, como decimos, bueno, era menor, tenía 5 años menos, pero él también desde muy pequeño, a él incluso antes se le empezó a inculcar todo este conocimiento de la música, de la composición, de tocar. El padre como que siempre les decía, ustedes van a tocar mínimo piano, clave, violín y otros adicionales, pero era como la base, ¿no? Siempre les enseñaba esos instrumentos desde muy pequeños. Mozart empezó desde los 3 años, pero
en ese momento y en esta década que estamos hablando, ¿no? Que es de 1760 a 1770 más o menos, quien destacaba más era la hermana, y de quien se daban todos estos adjetivos que estamos platicando no eran de Wolfgang Amadeus Mozart, eran de la hermana, que destacaba en todos lados que iba. Su hermano la admiraba mucho. Su hermano, dicen que le inspiraba, más bien la hermana inspiraba mucho a Mozart, y siempre quería seguir sus pasos y siempre estaba atrás de él siendo niño. Además de que se querían muchísimo, ¿no? Cuentan la historia de que pues incluso cuando jugaban creaban mundos especiales para ellos, creaban un lenguaje especial para ellos. Entonces habla de una conexión muy fuerte, muy profunda entre ellos dos. Y algo que sí se sabe específicamente es que ella componía y le enviaba las composiciones a Wolfgang Amadeus Mozart. Posteriormente empezaron a crecer y empezaron a juntarse, y ya los dos eran considerados como grandes virtuosos. De hecho, ya siendo un poquito más grande, Wolfgang Amadeus Mozart acompañaba a su hermana, los dos tocaban en conciertos y ya los dos eran muy admirados, pero en ese momento aún seguía considerándose a la hermana como una mejor, o como con más potencial musical. Pero ¿qué pasa? Todo iba muy bien, ¿no? La gente veía muy bien a los dos niños tocando, bueno, ella adolescente, el niño los veía muy bien tocando y los admiraban, andaban en giras por todos lados, pero resulta que sucede que ella, al paso del tiempo, va llegando a la edad de 17 años, y esa es una edad muy clave. ¿Por qué? Porque al llegar a esa edad, para la época, ya se consideraba a una mujer que lo que tenía que hacer en ese momento era casarse. Entonces el padre se da cuenta de esto, además de que ya no era tan bien visto que ella estuviera en estos conciertos, que saliera, que tocara, ¿no? Porque resulta que para la época una mujer adulta, ya adulta, ya en edad de casarse, en lugar de hacer, si en lugar de casarse se seguía dedicando a la música, se consideraba al igual que una prostituta. Entonces imagínense, para la época, pues el padre se vio en la dura posición de que, a pesar de que veía muchas cualidades en su hija, pues tenía por otro lado la presión social pues de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, ¿qué hace el padre? Pues decide algo difícil para él, pero es alejarla totalmente de la música. Deja de ir a los conciertos, ya solamente iba Wolfgang Amadeus Mozart, y a ella le pide que por favor es momento de casarse y que se olvide totalmente de la música. Para ella dicen que fue algo muy duro, ¿no? Y más porque ella aceptó, dicen que el padre sí tenía cierta influencia en ella, pero acepta, pero ella decide quién es la persona con la que ella se quiere casar. El padre le dice que no, que esa persona no, aunque ella estaba muy muy enamorada, y pues lo que dice es: entonces no te cases, pero de todos modos estás fuera totalmente de la música. Entonces, de los 17 años que ella tenía hasta los 33 años estuvo soltera, pero no se le permitió acercarse ya para nada a la música. ¿Y por qué digo hasta los 33 años? Porque hasta los 33 años es cuando ya por fin acepta casarse, aunque ya dicen que no era de la persona que ella tanto amaba, sino era de una persona que le llevaba 20 años y que fue obligada a casarse con ella por el padre. Y el padre lo vio como una ayuda económica, porque esta persona con la que deciden casarla pues era un hombre de mucho dinero, y que además iba a apoyar en ese momento a la economía de la familia Mozart, porque se encontraba en momentos muy críticos, y además también ayudó ese financiamiento que iban a obtener con este matrimonio para la carrera creciente y que estaba cada vez teniendo más éxito de Wolfgang Amadeus Mozart, pero se encontraban en una situación precaria y pues sí necesitaba del dinero. Entonces eso ayudó
Entonces imagínense, de repente María Ana pues no solamente se vio alejada de la música, sino se vio obligada a casarse con alguien que era 20 años mayor que ella y que pues no quería, ¿no? Ella estaba enamorada de otra persona y no le permitieron casarse con esa persona. Eh, pero no solamente eso, de repente ella se encontró en una familia con 5 hijos porque su esposo con el que le obligaron a casarse, resulta que ya tenía 5 hijos y pues prácticamente ya su vida se dedicó a cuidar a estos hijos que no eran suyos, más 3 hijos adicionales que tuvo ya en el matrimonio, entonces tuvo en total que cuidar de 8 hijos. Y pues su vida fue tal cual, simplemente ya se dedicó a a cuidar hijos, ¿no? Pues la relación después de eso, porque dicen que se distanció totalmente de Mozart, eh, ya solamente de vez en cuando se escribían cartas, porque ella siempre le pidió algo y le dijo algo muy importante, que era que cada que hubiera que Mozart hiciera una composición, se la enviara por carta, ¿no? Entonces le enviaba por carta sus composiciones, aunque ya la relación dicen que era muy fría, ya no se llevaban tanto como pues, cuando ellos tocaban juntos música, ¿no? Y que era lo que los apasionaba. Y se distanciaron demasiado, bueno, sí, demasiado, aunque sí le enviaba estas composiciones que decimos, que cada una que hacía Mozart, y gracias a eso se conservaron muchas de las obras de Mozart, gracias a estas composiciones que quedaron grabadas en las cartas. Pues ella siguió su matrimonio y bueno, para no hacer la historia muy larga, pues al final tuvo un problema de ceguera ya a la edad ya avanzada de 78 años, tuvo un problema de ceguera y después fallece. Fallece, se dice, pues pobre, ciega, y pues recordando a la gente que la fue a ver y que la conoció en esa época, pues recordando la época en que tocaba música y que se le consideraba un prodigio y que además recordaba mucho, con mucho anhelo, a su hermano. Eh, pues hasta ahí quedaría la historia, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría platicarles. Es que, como decimos, ella pasó totalmente desconocida en la historia, ¿no? Tanto así que existe una dramaturga actual que se llama Silvia Milo, que fue la que rescató un poco la historia de ella. Y Silvia Milo lo platica así. Dice que cuando se cumplieron los 250 años de Wolfgang Mozart, la invitaron a la celebración. Y en la celebración ella estaba en un salón donde estaba una pintura de Wolfgang Mozart, de Amadeus Mozart, y estaba una mujer a su lado y ella no sabía quién era y le llamó la atención porque estaban juntos y todo parecía indicar como que era alguien importante en la vida de Mozart. Ella se puso a investigar y resultó que era su hermana María Ana Mozart, y no solamente eso, le llamó mucho la atención que pues prácticamente no se conocía nada de ella, se puso a investigar y resultó que encontró todo lo que hemos estado platicando. Pero no solo eso, encontró unas cartas, encontró ella las cartas que platicamos, pero había unas cartas de correspondencia que decían que María Ana Mozart había compuesto canciones para Mozart. Solamente se pudo comprobar que las primeras canciones, tanto así que Mozart las leyó y en respuesta dijo que le parecían unas canciones hermosas y que él tenía miedo de no poder componer como ella lo hacía. O sea, imagínense el nivel de genio que tenía ella para componer. Aquí pues obviamente lo que se dice es que no se conservó ninguna de las composiciones de ella y que por lo tanto no se puede saber si eran tan prodigiosas como lo decía Mozart. Pero bueno, están de acuerdo que si pues Mozart lo decía, pues no lo decía porque sí, ¿no? Imagínense el nivel que tenía de genio ella para componer. Y no solamente eso, sino que se descubrieron en las cartas que sí, ella efectivamente tuvo educación para la composición. Y no solamente eso, sino se ha llegado incluso a decir que tal vez las primeras composiciones de Mozart no fueron de Wolfgang Amadeus Mozart, sino que fueron de la hermana, y sobre todo basándose en que él era muy niño para componer esto, y obviamente como no podían poner el nombre de ella por los problemas y las situaciones que estaban sucediendo en ese momento, pues tuvieron que ponerles el nombre de Wolfgang Amadeus Mozart cuando eran composiciones de María Ana. Aunque eso es solo una suposición,
no se ha comprobado absolutamente nada, pero conociendo toda esta historia desde mi punto de vista, y recuerden, este solamente es mi punto de vista, claro, está abierto para que ustedes investiguen, pues yo creo que las primeras composiciones sí pudieron haber sido, y no solo eso, yo creo que ella influyó muchísimo en las composiciones, ella ayudaba incluso, que eso también está en las cartas, que sí ayudaba a escuchar las composiciones de Mozart, y sí le daba ciertas sugerencias, o sí le decía si le habían gustado o no. Entonces, de cierta forma, ella siempre estuvo ahí como en la cuestión musical, aunque a lo mejor se separaron y ya no se llevaban tan bien, pero esas cartas permiten observar que tal vez sí hubo, ya no sea a nivel como de relación personal, sino a nivel musical sí había una constante comunicación, y sí hubo sí existía una ayuda por parte de la hermana a Mozart, ¿no? Para toda la composición y todo esto. Pero bueno, cada quien que tome su propia decisión si esto es cierto o no. A final de cuentas, es solamente mi punto de vista, y era algo que les quería platicar el día de hoy. Pues que tengan muy buen día, nos vemos pronto. Esperen, no se vayan. Falta decirles algo. Nada más como conclusión, me gustaría, o como reflexión más bien, me gustaría dejarles una pregunta. Imagínense qué hubiera pasado si a ella, a María Ana Mozart, le hubieran permitido seguir su carrera musical. No hubiéramos tenido un solo gran prodigio. Hubiéramos tenido dos grandes seres humanos tocando música a niveles increíbles. Pero nos perdimos de esa situación por la época y por el pensamiento que se tenía en ese momento de lo que tenía que hacer la mujer. Pero si no, imagínense lo que hubiera logrado María Ana Mozart en el mundo de la música. Pero bueno, es una reflexión. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos muy pronto.